La genética del sexo engloba tanto a la herencia del sexo como a la de los caracteres ligados a los heterocromosomas, que son los cromosomas sexuales. El resto de cromosomas se denominan autosomas. Vamos a ver primeramente la herencia del sexo. En la especie humana está determinada por una pareja de cromosomas. Solo el sexo está determinado por una pareja de cromosomas que son los sexuales, que es el X y el Y. En el sexo femenino siempre hay doble cromosoma X y en el sexo masculino hay uno X y uno Y. La formación de los gametos en las hembras pues pasa siempre porque todas van a llevar el cromosoma X, mientras que la gametogénesis en los machos pues puede generar el 50% de cromosomas Y y el 50% de cromosomas X. Esto es, las hembras siempre van a dar gametos X y los machos o van a dar el 50% gametos X o el 50% gametos Y. Bueno, vamos a unir estos gametos. Vemos que la probabilidad de que una pareja tenga un niño o una niña es siempre el 50%. El X de uno con el X del otro y o bien el Y de uno con el X que teníamos, que era la única posibilidad de las hembras. Por lo tanto, hay un 50% de ser niño o niña. La herencia ligada al sexo hace referencia a aquellos genes que están situados en los segmentos homólogos de los heterocromosomas o en sus segmentos diferenciales. Estos son los segmentos homólogos, que son iguales, o los segmentos que son diferentes dentro de estos dos cromosomas sexuales, el X y el Y. Bueno, vamos a ver el ligamiento total, que tiene que ver con los segmentos diferenciales, en este caso del cromosoma X. Bueno, pues el sexo femenino, doble X, siempre va a tener dos alelos para estos genes. Uno de ellos va a ser recesivo y se dice que las madres son portadoras. Como es recesivo, pues nunca se va a dar fenotípicamente en la hembra. Es el caso, por ejemplo, del daltonismo y la hemofilia. Como vemos aquí, si formamos los cromosomas, pues tenemos la posibilidad de este cromosoma X con este cromosoma X, no tiene ningún tipo de enfermedad, ni hemofilia ni daltonismo. El cromosoma X se va a unir con el otro cromosoma X, como se da una hija que solo lo tiene el alelo recesivo en uno de los dos cromosomas homólogos, pues tampoco se va a producir la enfermedad, solo va a ser portadora. En el caso de los machos, pues bueno, unimos el Y con el X que no tiene esos genes y vemos que el hijo no está afectado. Sin embargo, cuando el otro Y se lleva el X, en este caso sí va a producir la enfermedad porque no tiene otro carácter en el cromosoma Y, solo tiene ese carácter, no hay uno dominante que lo enmascare y por lo tanto se produce la enfermedad. ¿Qué ocurre cuando los genes que vamos a transmitir están localizados en el segmento diferencial del cromosoma Y? Estos genes tienen dos características. Solo existen y se manifiestan en el sexo masculino y se transmiten a toda la descendencia masculina. Vamos a comprobarlo. En este caso, el que haya vello en el lóbulo de la oreja. Bueno, pues está controlado por estos genes ligados que están en el cromosoma Y, en la parte diferencial. Aquí lo tenemos. En este caso, el padre está afectado. No hay ningún cromosoma que haga, perdón, no hay ningún gen en el cromosoma X que pueda enmascararlo. Aunque sea recesivo, no tiene una imagen dominante en el X y por lo tanto el fenotipo se va a dar. Vamos a ver las posibilidades. Como el X no tiene ese trastorno, pues entonces el X con el X, una hija no infectada. Como el X sigue sin tenerlo, se va a juntar con una madre que no tenía esa información sobre el vello en el lóbulo de la oreja, pues también va a ser una hija no afectada. Sin embargo, el individuo hijo sí se va a cruzar con un X que no va a enmascarar esa información y por lo tanto el hijo va a estar afectado. Lo mismo ocurre con el otro hijo cuando se junta con la otra X. Por lo tanto,
se refiere a genes que están localizados en el segmento diferencial del cromosoma Y, y eso significa que siempre, siempre, siempre se va a producir o se va a transmitir del padre a los hijos.